Bueno, buen día. Este video tiene como intención, ¿verdad?, hacer una introducción a la parte esta de corriente y resistencia, ¿no? Entonces, bueno, ya hicimos una definición, ¿verdad?, acerca de lo que es los portadores de carga, ¿verdad? Decíamos entonces de que la definición entre lo que es la corriente, ¿verdad?, es lo que es la carga por unidad de tiempo. Y en este caso, como la carga está cuantizada, entonces podemos nosotros pues reescribirlo como n por EVA, donde n es la cantidad de portadores de carga que se mueven. Aquí está la definición: es el movimiento de una carga de una región a otra, es el conteo de los portadores de carga por unidad de tiempo, ¿va? La unidad de medida es el ampere, ¿va? Y no tiene carácter de dirección, ¿va? Entonces, aquí lo que tenemos es que el sentido de la corriente, ¿verdad?, se define en dirección de lo que es lo que podría ser entonces un desplazamiento de protones, digamos, ¿va? O como dice aquí, ¿verdad?, en los metales las cargas en movimiento siempre son electrones, mientras en un gas las cargas incluyen electrones como iones positivos, ¿va? Entonces es algo general, ¿va? En el caso de aquí, la corriente pues se va a distinguir por esa convención, digamos, ¿va? Igual, si nosotros vemos aquí una región, ¿verdad?, y decimos de que las cargas positivas son las que definen la dirección de la corriente, entonces vamos a tener que va a quedar al margen lo que son las corrientes negativas, ¿va? Es decir, que es como que a su vez tengamos el mismo transporte, ¿va?, de lo que son en este caso las cargas negativas. Bueno, entonces decíamos entonces de que la parte esta del desplazamiento de los portadores de carga en general es pues al azar, ¿verdad? Normalmente en los dibujos hacen como un zigzag que van entonces colisionando entre ellos o entre el material, ¿va? Pero que en algún momento se genera lo que es un campo eléctrico entre ellos que se anula, ¿verdad? Entonces, inclusive ante la presencia de uno externo, ¿verdad?, vamos a tener de que se separan las cargas y contrarresta el campo externo y hace entonces de que cese el movimiento, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros necesitábamos un trabajo no conservativo, que es el que ejecuta la batería. Y por eso entonces aquí nosotros hablamos de la ley de Ohm o los materiales óhmicos, ¿va? Entonces los materiales óhmicos en este caso, ¿verdad?, son aquellos en los que hay una relación directa, como dice acá, ¿verdad?, entre el voltaje y la corriente. Entonces, solo que en este caso el voltaje lo proporciona la batería. Ahí en el texto les dicen, ¿verdad?, que la batería en este caso pues tiende a tener su propia resistencia, ¿verdad?, y que no siempre da la misma lectura, ¿verdad?, que con la que, digamos, se define, ¿verdad?, a la venta, digamos, ¿va? Entonces, pero que en este caso nosotros consideramos ese valor pequeño, ¿va? Si no, pues el libro lo va a comentar, ¿va? Entonces, bueno, lo que va a ser un material óhmico, ¿verdad?, que es el que vamos a trabajar aquí, son los que cumplen esta relación entre lo que es la resistencia y la corriente, ¿va? Entonces, esa corriente decíamos de que depende del material. Entonces, el material depende, en este caso, ¿verdad?, esto se ha hecho experimental, de lo que es el área, la longitud, y esta es una constante de proporcionalidad, que es una que distingue entre materiales, ¿va? Entonces se le llama resistividad y nos dicen que las unidades son ohmios metro, ¿verdad? Ese es el símbolo que está ahí, ohmio metro. Ahora, en este caso, ¿verdad?, la lectura, digamos, o no sé, digamos, los materiales, pongámosle, ¿va?, no se comportan igual en la medida que se aumenten las condiciones, digamos, ¿verdad?, a las cuales son sometidas. Entonces la temperatura juega en este caso, ¿verdad?, un rol y hace entonces de que
se dé una dependencia, ¿va? Una dependencia en este caso de lo que es pues el valor en este caso de la resistencia para nosotros, ¿va? Entonces a esa resistividad vamos a tener de que en especial los metales, ¿verdad? Se da lo que es una dependencia con la temperatura y nos dan la relación, ¿verdad? Entonces como ρ depende en este caso de lo que hacen es definir ρ0, perdón, no es ρ0, es R0, que es pues ρ0 L sobre A. Por eso le ponen esto y solamente le ponen 1 más alfa delta T, ¿va? Porque entonces esta parte la están, bueno, el ρ0, que es esta variable, ¿va? La están incluyendo en la definición de R, ¿va? Yo lo voy a poner aquí, miren. Es decir, lo que llaman este R0 es esta constante con este y este, ¿verdad? Por eso entonces ponen R0 y lo demás. Bueno, entonces tenemos de que van a haber ciertas constantes, en este caso agregan otra, ¿verdad? Que es la alfa. En este caso podemos ver aquí, ¿verdad? Que son, aquí lo tengo en uno de los ejemplos que hice. Se le llama coeficiente de temperatura de la resistividad, ¿verdad? Eso también depende del material. Y entonces eso ya está pues tabulado, ¿no? Entonces dependiendo en este caso, ¿verdad? El material, pues ustedes están viendo que también depende de un rango, ¿verdad? Las cuestiones estas de las resistividades. Pero nosotros tomamos lo que son valores promedio, ¿verdad? Entonces, bueno, ese coeficiente depende en este caso de cada material, ¿verdad? También les mencionaba de que hacen una definición acerca de la conductividad y esto es pues una forma de distinguir si un material pues es buen conductor o no de electricidad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí, ¿verdad? Que en los metales dice que la resistividad se incrementa con el aumento de temperatura. Y en el caso de los semiconductores, ¿verdad? Que son aquellos que tienen como, digamos, esa doble personalidad, ¿verdad? Podría decir de que bajo ciertas condiciones son buenos conductores de electricidad y bajo otras no, ¿no? Entonces hay una relación inversa, miren, con la temperatura, ¿va? A mayor temperatura en los semiconductores, en este caso entonces disminuye bueno, aquí no, aquí estamos diciendo que la resistividad baja. Si eso baja, entonces así la conductividad aumenta, ¿va? Entonces es por esta relación, ¿va? Aquí en esto lo que le están diciendo es de que si tenemos esta relación, ¿verdad? Entonces al bajar la resistividad, entonces aumenta la conductividad, entonces se vuelve mejor conductor, ¿no? Y aquí le dicen que con el incremento de la temperatura la resistividad aumenta, ¿va? Entonces igual, ¿verdad? Aquí en este caso al aumentar, no, aquí es el efecto contrario, porque si usted tiene esta relación, ¿verdad? Al aumentar este valor, entonces hace que disminuya la conductividad, ¿verdad? Entonces en los metales, a mayor temperatura baja la capacidad de conducir electricidad, mientras que aquí al aumentar, más bien aumenta, ¿verdad? Su capacidad de conducir corriente. Como esto incluye trabajo, ¿verdad? Y disipación de calor, ¿verdad? O de la energía por calor, entonces lo que hacen es con la condición, ¿verdad?, de que estamos trabajando con materiales óhmicos, se trabaja la relación esta de aquí, ¿verdad?, que es I por R, y cualquiera de las, no sé, otras formas en las que se puede reescribir esto, ¿va? La más usual pues es ¿verdad?, y pero ahí están las opciones según lo que se requiera, ¿no? Bueno, de ahí viene la parte de circuitos, en la que pues lo que tenemos es que la corriente se puede, digamos, simplificar, ¿no? Los resistores, ¿verdad?, en base a cómo pase la corriente o cómo esté relacionado el voltaje, ¿va? Entonces, si ustedes notan aquí, va a pasar la misma corriente, ¿verdad? No se divide en otras secciones, digamos, ¿va? Y eso va a provocar entonces de que nosotros podríamos decir, ¿verdad?, que simplemente podríamos trabajar, digamos, con una sola resistencia, ¿va? Porque pasa la misma corriente a través de todos ellos. Entonces, por eso tenemos esta relación para lo que vamos a llamar la resistencia en serie,
que la condición sería de que pasa, en este caso, la misma corriente, ¿verdad? Pero en este caso, como cada uno tiene su resistencia y como son materiales óhmicos, ¿verdad? Va a tener entonces esta relación. Entonces, a pesar de que este es el mismo para todos, como son las resistencias diferentes, eso implica que el voltaje va a ser diferente. Ahí depende, ¿verdad? Si tienen el mismo valor de resistencia, sí va. Y en este otro, pues nos dan la relación en el caso de que estén conectados en paralelo, lo que implica de que están bajo el mismo potencial, miren. Entonces, es decir, existe la misma diferencia de potencial entre ellos. Entonces, de la relación de Ohm, ¿verdad? Tenemos de que, si bien es cierto, tienen el mismo voltaje, ¿verdad? Vamos a tener de que la corriente va a ser distinta, ¿verdad? A menos de que tengan la misma resistencia. Bueno, aquí hay que recordar bastante ¿verdad? El exponente, ¿va? Lo mejor sería calcular estos números y luego aplicar lo que es la división, ¿no? Perdón, sí, elevarlo a la -1, ¿no? Ok, entonces voy a hacer algunos ejemplos, digamos, de la parte esta de la resistencia, ¿verdad? Solo que voy a colocar la calculadora por si se ocupa algún número, ¿verdad? Que cueste un poquito de decir, ¿va? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí de que aquí están las terminales, ¿verdad? Aquí podría estar la batería conectada, ¿va? Con algún alambre acá, ¿va? Y bueno, tenemos esta resistencia, todas esas cuatro, ¿verdad? Y nos piden cuál es la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Entonces podemos ver de que, por ejemplo, digamos que la corriente pasa por aquí, ¿verdad? Pasa por aquí. Entonces tenemos de que al desviarse, ¿va? O bifurcar esa corriente que pase por ahí en esta forma, ¿verdad? Vamos a tener de que al pasar por todo este circuito va a tener la misma corriente, ¿verdad? A través de esas dos resistencias, ¿va? Entonces podríamos nosotros a ese decir entonces de que la resistencia 2 y la 3 se encuentran en serie. Entonces yo normalmente lo escribo así, miren, resistencia equivalente 1, diría entonces de que están en serie, ¿verdad? Porque pasa la misma corriente. En el caso de ustedes, pues sería bueno poner algún distintivo, ¿verdad? De que pasa la misma corriente, ¿va? O lo ponen ahí escrito y ya con eso, ¿va? Pero siempre justificar, ¿va? Bueno, entonces ahí tenés ese. Entonces sumar, ¿va? Y te da, vamos a poner el procedimiento, ¿va? Como siempre. Entonces quedaría 10, ¿va? 10 ohmios. Ok, en el caso ya de lo que sería esta resistencia equivalente, ¿verdad? Y estas dos que quedan todavía, entonces si ustedes notan, tenemos de que se encuentran bajo el mismo potencial, miren, ¿verdad? Es decir, en este caso podemos considerarlas como que si estuvieran pues en paralelo, ¿va? De hecho este se puede redibujar un poquito mejor, ¿verdad? Pero a mí no me salen muy bien, para decir entonces de que estas dos están en paralelo y de último esta, ¿verdad? Entonces diríamos en este caso, ¿verdad? Que están en paralelo tanto lo que es la resistencia equivalente 1 que ya calculé, ¿verdad? La resistencia 1 y la resistencia 4. Entonces lo que nos decían aquí es de que no importa la resistencia que usted tenga, ¿verdad? Va a ser esa suma, ¿verdad? Yo lo que recomendaría es de que primero hagamos esto por aquellas cuestiones de calculadora que podamos colocar mal, ¿va? Y aquí ponerle R equivalente, miren, este sería 2, aquí le voy a poner mejor 1 nada más para no escribir tanto, miren, estoy viendo que es mejor.
Entonces le pongo 2 y de ahí con el elevado a la menos 1 logramos la fórmula de arriba, ¿va? Entonces aquí tenés R1 que es 6 y el otro que es 10, ¿va? Bueno, este solo lo hacen ya directo en calculadora, no ocupo el procedimiento de las fracciones, ¿va? Entonces tenemos este, ¿va? Aquí pues yo tengo la ventaja de saber el número, ¿va? Pero en el caso de ustedes, un decimal con 2 dígitos después del punto decimal está bien, ¿va? Ahora, para saber ya la resistencia equivalente 2, entonces lo que voy a hacer es el resultado que yo encontré lo voy a elevar a la menos 1, o se podría decir así también, ¿va? El numerador se convierte en denominador y el numerador en denominador, ¿va? O lo pones al revés, ¿va? Entonces te da entonces en este caso 2.73 y la unidad aquí es ohmio, ¿verdad? Entonces sería este símbolo, ¿va? Ahí es lo mejor que ustedes vean el dibujo, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un caso, ¿va? Aquí tenemos otro, miren, en el cual nos piden lo mismo, la resistencia equivalente. Entonces podemos ver aquí, vamos a ver, por ejemplo, estos dos, por ejemplo, póngale que la corriente va por acá, ¿va? Se divide en 3 partes, ¿sí? Que vos tenés que la corriente se va a dividir en 3. No va a ser el mismo valor necesariamente, ¿va? Y en este caso tenemos que la resistencia es diferente, ¿va? Entonces, bueno, en el caso de arriba tenemos de que pues estos dos pasaría la misma corriente, ¿no? Entonces esos estarían en serie. Pero de ahí, todos estos, miren, es decir, el que vamos a calcular como equivalente junto con R4 y R3 estarían bajo el mismo potencial, ¿verdad? Entonces, en el caso de acá, yo diría, por ejemplo, de que R1 y R2 están en serie, ¿va? Y vamos a poner R equivalente 1, que sería 2 más 2, ¿va? Bueno, entonces aquí te queda 4. Entonces estamos diciendo que en el otro caso, entonces tendríamos ya este equivalente, ¿verdad? Que es 4. Y tendríamos entonces en paralelo lo que sería R3, R4 y el R equivalente, ¿va? Entonces yo voy a poner así la fórmula, miren. Si usted ya lo quiere poner de una sola vez, no hay problema, ¿va? Pero para, no sé, para que evitar esos errorcitos de calculadora, ¿va? Entonces, bueno, aquí tenés R3 que es 2 y R4 que es 2, ¿va? Bueno, ahí sí es la misma resistencia, no me había fijado, ¿no? Entonces tenés un medio y el otro es un cuarto. Sumamos eso, ¿verdad? Da 1 más un cuarto. Eso es 5 cuartos, ¿no? Pero vamos a corroborar si quieren, aunque no estén bien todavía. Bueno, está 5 cuartos. Entonces ponemos el recíproco, como les digo, si es una fracción, ahí la verdad que eso solo aplica si te sale una fracción, ¿va? Ya con los decimales lo mejor elévelo a la menos 1, no se complique, ¿va? Porque aquí si es fracción, si el número se puede escribir como una fracción, entonces sí, ¿va? Vale la pena lo que le menciono, si no, pues no. Sale mejor hacer directo el cálculo, elevarlo a la menos 1 y ya. Entonces 0.8 sería en este caso, ¿verdad? La resistencia equivalente, ¿va? Bueno, de ahí por ejemplo en este nos piden que encontremos la corriente y el voltaje del resistor de 10 amperios, ¿va? Entonces si ustedes notan aquí la corriente va a pasar, pero se va a dividir, ¿no? No pasa la misma, ¿va? Entonces estos van a estar, miren, bajo el mismo potencial, ¿va? Ahora el R equivalente de este
sí va a tener la misma corriente con el de 5, ¿va? Ahí ya pasaría un solo circuito, ¿va? Entonces, bueno, para este caso tendríamos que R1 y R2 estarían en paralelo, ¿va? Entonces, aquí sería R equivalente 1, 1 sobre R1, 1 sobre R2. Recuerde que aquí le van a dar el número, ¿va? De la resistencia, ¿va? Lo más seguro, ¿va? A menos de que exista algún ejercicio que le pregunte, ¿va? Algún valor, ¿va? De resistencia, ¿va? Pero lo que he visto hasta ahorita no. Entonces, bueno, lo que quiero decir es de que no es necesario hacer el álgebra de R1 con R2 sumado, ¿va? La fracción, ¿va? Solo haga la sustitución y sume, mira. Bueno, entonces da 0.6. Vamos a elevarlo a la menos 1 si quieren, para que miren cómo se aplica, ¿verdad? Aunque aquí no es lo mismo como en las calculadoras físicas, digámosle, ¿va? Entonces, bueno, en este caso tenemos de que sería 1.67. Entonces aquí lo que piden es la corriente, ¿va? Y el voltaje del resistor, ¿va? Entonces, para saber la corriente que pasa entonces por la batería, todavía me haría falta saber la resistencia equivalente, ¿va? O sea, si yo sé la resistencia equivalente de este junto con este, yo tendría un circuito sencillo en el cual solo estaría la batería con la resistencia equivalente. Entonces, de acá tendríamos que de la resistencia equivalente 1 y de R3, estas estarían en serie, ¿vale? Entonces ya con eso yo podría calcular el voltaje de la corriente. Entonces aquí tenés 2, sería R equivalente 1 más R3, entonces sería 1.67 más R3 que vale 5, ¿vale? Entonces tenemos 6.67 ohms. Entonces, como esto sigue la ley de Ohm, en este caso sería con el R equivalente 2. Entonces el potencial es 10. Y en este caso tenemos de que la resistencia equivalente es esta. Entonces vamos a tener en amperios 10. Bueno, aquí voy a aprovechar la operación. Miren, lo mejor es que usted lo haga con la calculadora con el valor que usted redondeó, ¿va? Es decir, que probablemente le dé alguna ¿cómo se llama? Discrepancia de signo, ¿va? Aunque aquí, no, aquí está malo porque le falta un número, ¿va? Este es el de la anterior. Si no le he sumado el 5, el 6.67, hoy sí. Entonces tenemos de que este es 1.5 amperios. Bueno, esa es la primera parte, ¿va? Ese sería contestando, encuentre la corriente. Ahora vamos con el voltaje de el resistor de 10 amperios, ¿va? Entonces va a pasar aquí la corriente, y la misma corriente que pasa acá, que es la que calculamos abajo, va a pasar por este equivalente, ¿verdad? Es decir, voy a tratar de dibujarlo, ¿no? Usted tendría aquí la batería, usted tendría aquí la resistencia, ¿verdad? Y aquí la resistencia equivalente. Es decir, este sería R equivalente 1 y aquí era R3, creo. Entonces la misma corriente va a pasar, ¿va? ¿De qué quiere decir eso? ¿Va? Que yo sí calculo la corriente que yo tengo multiplicado por el R equivalente 1, voy a tener el voltaje que va a estar en paralelo para la primera resistencia equivalente que yo calculé. Entonces, si vos notas aquí, tenés 1.5 y el R equivalente primero te dio 1.67. Entonces vamos a multiplicar aquí 1.5 por 1.67, entonces nos da 2.51. Este sería voltio. Ahora, entonces ese voltaje pasa por lo que nosotros construimos de que esto está en paralelo, pasa el mismo voltaje, pero como la resistencia es diferente, la corriente va a ser distinta. Perdón. No, el voltaje es el mismo, perdón, es el voltaje el que pide.
Entonces ya está, ya tenemos, es 2.5, ¿verdad? O sea, aquí dice encuentre la corriente. Ah, no, entonces estoy mal, leí mal. Sí, yo creía que decía la corriente que pasa por el circuito, pero no. Dice la corriente y el voltaje del resistor de 10. Tuve una mala lectura yo. Entonces, lo que quiere decir ahí es que nos falta todavía la corriente. Es decir, esta corriente es la que pasa por la resistencia equivalente, pero nos falta por precisamente el resistor, ¿no? Entonces, ¿qué tenés ahora? Que como esos dos están en paralelos, el voltaje es el mismo para las dos, para tanto el de 2 ohmios como el de 10. Pero que te piden me va a poner algo así, ¿va? No sé, usted le va a poner alguna notación tal vez más elocuente, ¿va? Pero lo que quiero decir es de que nos piden la corriente, pero en este caso tenemos de que como la resistencia es diferente, no podemos decir de que es la misma corriente, ¿va? Entonces vamos a dividir esos dos. Si usted nota, solo con el 10 dividiendo corre el punto decimal, ¿va? Y este sería amperio, ¿va? Entonces este sería la corriente que pasa por el de 10 ohmios, ¿no? Y eso sería entonces el resultado, ¿va? Ok, voy a hacer uno más. Este de aquí, miren. Solo voy a agregar una hoja más. Entonces dice aquí que para el circuito en la figura encuentre la corriente en cada resistor y el voltaje a través de cada uno de ellos, ¿va? Entonces vamos a ver. Se puede notar de que en R5 y R4 pasaría, por ejemplo, la misma corriente, ¿va? Tenemos el voltaje de la batería que es de 10, ¿va? Y bueno, vamos entonces a calcular en este caso, pues, bueno, de hecho este y este están en serie, ¿ven? O sea que si aquí pasara la corriente, ¿va? Bueno, creo que a este le ponen el mayor potencial y este el menor, ¿va? Me olvida eso. Entonces, el punto es que como que rapa, si la corriente te la tira aquí o acá, ¿va? Pero digamos que es aquí, ¿va? Si es aquí, entonces se va a dividir en 3, ¿va? Pero aquí pasa la misma corriente, igual aquí, miren. Entonces, esos dos estarían entonces como en serie, ¿va? Y este estaría en el mismo potencial, entonces podríamos considerarlo como que están en paralelo todo, ¿va? Ok, entonces vamos a calcular, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad? La corriente en cada resistor y no sé qué más, y el voltaje. Bueno, de hecho es 10, ¿va? El voltaje, ¿va? Que tenemos que aquí está conectada, como que esté conectada aquí la batería. Entonces tenés de que 10 voltios para todos esos que están en paralelo que mencionamos, ¿va? Entonces vamos a ver, en serie estaría primero, si quieren, R1 y R2. Entonces tenemos que el R equivalente sería 10 más 5. Eso da un total de 15, ¿vale? Pero como vos tenés de que eso está en serie y que el voltaje, como están en paralelo todos esos, ¿verdad? Es decir, estaríamos de que, ¿qué conjunto está en paralelo? ¿Va? Este como R equivalente 1, este como R equivalente 2 y este solito están en paralelo. Entonces el voltaje es de 10, ¿verdad? Es de 10. Y la corriente sería entonces junto con el R equivalente, pero como estamos diciendo que es en serie, al calcular I de esta forma, estaríamos automáticamente calculando el I de los dos, por la definición, ¿no? Entonces aquí te queda 0.67. Si usted lo quiere dejar en fracciones, se puede, va, por mí mejor. Pero si el número no le da para eso, entonces no hay problema, lo deja en decimal, va. Bueno, entonces tendríamos en ese caso 0.67
67, ¿no? En el caso de los otros que están en serie, tenés entonces R5 y R4. Entonces el R equivalente le podemos 2 si quiere, aunque creo que, bueno, vamos a ver aquí cómo sale. 20 más 5, ¿verdad? Es 25. Entonces tenés lo del voltaje que decíamos, ¿verdad? Que es 10. Y por R equivalente 2, por si acaso hay algún formalito. Entonces aquí sería 10 entre 25 igual a I. Entonces I es igual a esto. Entonces tendrías 10 entre 25, 0.4. Ok, y el último que sería con R3, decíamos, ¿verdad? Lo del voltaje, ¿va? R3, no necesito hacer eso de serie paralelo, voy directo. Y entonces tenés 10. Y bueno, yo sé que más de alguno ya hizo el cálculo, ¿va? De un solo, pero al final es de poner la evidencia. Ahí está. Hasta acá ya tenemos las corrientes, ¿va? Entonces ahora vamos con los voltajes. Entonces con los voltajes, pues seguimos la ley de Ohm, ¿no? Entonces son 5 resistencias, ¿va? Porque ahí dice para cada resistor, ¿va? Sí, el voltaje a través de cada uno. Ok, le voy a poner B1, le voy a poner aquí en general que es I por R, ¿verdad? Y ya de ahí se asume de que voy a colocar IR, ¿verdad? Entonces, bueno, el primero es de 10, el otro es de 5 y 0.67, ¿verdad? Vamos a ver si me acuerdo. Bueno, creo que no necesita ponerle ABC, va a ser muy tedioso. Entonces en el otro sería 0.67 y creo que dije 5. Ok, ya están esos dos. Para el otro dijimos 0.4 y es 25. De que se me olvide, 20 y 5. Bueno, aquí tengo problemas con la tablet, entonces a veces no me lee bien, ¿no? Bueno, el champe. Entonces ahí tenés 5 y 4. Y 3 tendrías, bueno, ese ya estaba. Entonces si querés lo haces, va, pero ya lo dijiste, va, que es 10, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Bueno, este creo que se puede hacer un poquito más directo, es 6.7. Este mejor lo voy a hacer para no equivocarme. Entonces da 3.35. El otro pues creo que es 8. Ahí estaré mal, va, pero... Y el otro 2. Pero lo voy a hacer por si acaso. 0.4 por 20 y 0.4 por 5. ¿Va? Ok. Bueno, entonces eso sería los resultados de los voltajes y las corrientes, ¿verdad?